Ok, iniciaremos obviamente pues abriendo un nuevo archivo, un clásico control N, y pues empezaré anotando lo que es el tema. Entonces agregaré el tema con un comentario. Bueno, el caso 1, el ejemplo 1 ya de práctica. Pues lo regular, voy a estar poniendo al inicio lo que es un enunciado y pues vamos a tratar de resolver ese enunciado a través de lo que es el lenguaje de programación. Entonces, vamos a escribir un programa que lea la entrada estándar de dos números y muestre la salida, la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, vamos a empezar con lo que son las operaciones básicas de la aritmética y con ello vamos a pues, hacer nuestras primeras operaciones matemáticas dentro de lo que es el lenguaje de programación. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Pues ya, tenemos lo que es nuestro tema y agregamos lo que es nuestra librería. Ahí está. De esos dos renglones son los que tenemos hasta el momento de cajón, que siempre estamos agregando para iniciar. Y pues obviamente agregamos nuestra función principal, que es el main. Aquí nos van llaves, aquí van paréntesis y después llaves. Ahí está. Y bueno, entonces vamos a empezar creando lo que son las variables. Es decir, en qué parte se va a estar almacenando toda nuestra información. En ese caso voy a trabajar las operaciones con enteros. Puede que nos sirva. Salvo la división, que si la división la dejamos con una variable de int, nos va a dar el puro valor entero y no nos va a dar la parte decimal, pero podemos hacerlo así todos con valores enteros, pero ya sabemos que si queremos la parte decimal respecto a los valores, tendríamos que crear una variable que se llame float, que son las variables flotantes, que son los que tienen la parte decimal. Pero voy a crear int. Nosotros hemos hecho que creamos, por ejemplo, la variable int número, y le poníamos punto y coma. Y ya teníamos creada la variable donde íbamos a almacenar la información de número. Pero también tenemos la opción en la que luego podemos acá crear int y podemos crear otra número 2, por ejemplo. Y crear tantas variables como nosotros quisiéramos. Pero para acelerar el proceso y que sea un poquito más rápido, y además no tener tantas líneas de texto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos crear las variables en un solo renglón todas. Es decir, donde yo le pongo que voy a crear una variable entera, yo puedo poner mi variable entera número 1, también puedo crear mi variable entera número 2, simplemente separándolas por coma. Y de esa forma ya es mucho más rápido. Ya no tenemos que estar agregando renglón por renglón cada una de las variables. Y desde un solo renglón agregamos todas de inicio. Entonces ya creé yo las dos variables de los dos números que me va a pedir que yo le dé la entrada. Es decir, la entrada de dos números. Ya está. Ahora necesito crear variables que me almacenen la información de la suma, resta, multiplicación y división. Entonces simplemente voy a crear esa suma. Aquí la suma sí la voy a inicializar a 0. Necesito que mi suma arranque desde 0, que tenga un valor inicial y después obviamente pues que su valor final dependa de lo que valgan los números 1 y número 2. Y ya con eso lo hacemos. Y pasaría lo mismo para las otras variables. Voy a poner resta, la inicializo en 0. Multiplicación igual a 0 y división igual a 0. Y ahora sí pongo mi punto y coma. Entonces ya tengo todas las variables que yo necesito almacenar. Mis dos números que le voy a estar dando al programa, la suma, resta, multiplicación y división inicializadas en 0 para que tengan un valor fijo de arranque. Y pues ya. En este caso, ya que tengo esta información, ya puedo empezar a agregar lo que son las impresiones en pantalla. VS Code, agregamos nuestra primera impresión y pues en nuestra primera impresión le vamos a decir que digitemos los dos números que nosotros querramos hacer las operaciones. Entonces empezamos con un digite, un número. Vamos en dos partes, dejamos un espacio y pues ya. Ese número que yo voy a digitar, sabemos que lo tengo que almacenar en una variable y para almacenar ese valor en una variable, recuerden que tenemos el sin
Y en ese caso sería así. Los de mayor serían los de mayor que. Y pues lo voy a almacenar en la variable número 1. Como necesito almacenar dos números, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo copiar esta línea de código y simplemente cambiar el valor al valor del número 2. Entonces ya estaría almacenando ahí la información de mis dos números. Ya que tengo esta información, yo, por ejemplo, aquí ya podría correrlo y ya podría ver qué es lo que está pasando. Simplemente estaría almacenando dos números. Pero, pues, lo que necesito es obtener la suma, resta, multiplicación y división, lo cual es relativamente muy fácil. ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a decir que la suma va a ser igual a N1 más N2, sencillamente. De esa forma, ya sabe, aquí nosotros le digitamos cuánto vale N1, cuánto vale N2, y pues ya lo que va a hacer es la suma de ellos. Ya, oye, ahora sí, nuestra suma, que arrancaba valiendo 0, se actualiza, porque en este renglón inicia lo que es la variable suma con un valor de 0, y ya cuando pase a la línea 13, ya se me va a actualizar y me va a poner el nuevo valor. Ese nuevo valor va a depender de los valores que yo le agregue a cada una de las variables de los números. Y como se han de imaginar, la idea de la resta, multiplicación y división es prácticamente la misma. Pongo resta es igual, pues N1 menos N2. Y multiplicación es igual a N1 por N2. Y división es igual a N1 sobre N2. Ahí está. Entonces, en teoría, pues ya estaría yo actualizando lo que son mis variables de las operaciones básicas. Ya tengo mi suma, resta, multiplicación y división. Por lo tanto, ya lo único que tendría que yo hacer, pues es hacer que me aparezca esta información en pantalla. ¿Y cómo le voy a hacer yo para que me aparezca esa información en pantalla? Pues puedo agregar una línea de código que me haga todo ese proceso. ¿Cómo se agrega? Pues recuerden que para agregar una información en pantalla, pues agregamos con un cout. Entonces voy a agregar eso, un code, y pues le voy a pedir qué información quiero que me dé. En este caso, se inicia con comillas. Voy a pedirle que primero me dé un espacio para tener un poquito más de control y que sea más ordenadito. Y le voy a decir que la suma es, y ya, 2 puntos y que me dé el valor de la suma. ¿Cómo le voy a pedir yo que me dé el valor de la suma? Recuerden que tendríamos que escribir el nombre de la variable. Entonces, pongo suma. De aquí, le voy a pedir un endline. Recuerden que el endline es para que dé un espacio, un enter, y que no nos lo ponga todo en el mismo renglón a la hora de que se imprime en pantalla. Y se dan cuenta, pues ya, prácticamente esta idea la tendremos que repetir las 4 veces para que están. Nada más que ese ya no cambiaría, se cambiaría, si ya no sería la suma, esa es la resta, está la multiplicación y división. Hacemos esos ajustes y obviamente tendremos que cambiar el nombre de las variables que queremos que nos esté arrojando en cada línea de impresión. Aquí sería resta. Y división. Y ahí está. Entonces se podría decir que ya tenemos nuestro programa. ¿Qué es lo único que nos haría falta? Pues recuerden que siempre, al final de cada programa, cuando ya esté terminado, o bueno, dentro de nuestro main, debemos de ponerle una línea, y esa es la línea del return. Return 0. Punto y coma, y ya está. Entonces se podría decir que nuestro programita ya está terminado. Así tal cual. Lo que nos pide es escribir el programa, que le demos 2 números y que nos haga las operaciones. Entonces ya tengo todo esto. ¿Cómo voy a asegurar que funcione esto? Pues obviamente, pues al momento en el que lo ejecuten. Lo voy a ejecutar, me va a pedir que lo guarden. El programa le voy a poner ejercicio 1 porque es el ejercicio 1 que estamos haciendo. Nada más le voy a poner así, 1, y lo voy a guardar. Y me espero un poquito a que se ejecute. Ya no va a ser tan necesario tener esa diagonal n. Entonces puedo poner aquí otra vez cualquier valor que a mí se me ocurra. Voy a poner un 40 ahora y un 8.
me hace todas las operaciones y ya no aparece esa diagonal n. Y eso es para que pues, esté un poquito más optimizado y se vea un poquito mejor. Entonces ya tenemos el programa, voy a hacer un zoom, ya tenemos el programa que nos hace esas operaciones básicas con los números. Lo único que haría falta, o lo único que nos convendría por ahí medio trabajar, pero ya lo haremos más adelante, recordar qué pasa si la división no hubiera sido exacta. Aquí sí es exacta, 40 entre 8 es igual a 5. Pero qué pasa si yo de arranque le doy la información de dos números cuya división no sea exacta. Recordemos que eso es un 10 y un 3. Ahí yo sé que la división no es exacta. Dice que la división es igual a 3, pero la realidad es que cuando dividimos 10 entre 3, eso es igual a 3.3. ¿Por qué no nos da el punto 3? Y 3, 3, 3, 3 hasta más allá. Pues porque el tipo de variable que yo estoy utilizando para división es una variable entera. Le estoy dando la variable int. ¿Qué variable le tendría que yo poner para que me dé el valor del punto decimal? Pues recuerden, cuando vimos variables, si queremos que nos dé el valor de los puntos decimales, tendremos que agregar una variable flotante, un float. Ahorita ya no lo voy a hacer porque pues eso ya nada más es cuestión de sacar esta línea, esa parte de aquí. La quitamos, agregamos una aquí con un float, división. Podría ser una vez ya que estamos. Y la quito de aquí de los enteros, mejor. La quito de los enteros y la agrego como un flotante. Y recordemos que los flotantes, pues ahí sí ya, lo que hace es almacenar la información con los puntos decimales. Lo ejecuto. Y pues ahora otra vez digito los números. 3. No, aquí no. Aquí es 10 y el segundo es 3. Y bueno, me sigue dando la división con 3. Y tendremos nosotros que preguntarnos por qué me está dando la división con 3 y no me la está dando con el 3.3, que es lo que yo les comentaba desde el inicio. Porque pues nuestros lenguajes de programación identifican que como yo estoy trabajando los dos números en enteros, mis dos números de arranque son enteros, el resultado de una división de dos números enteros la sigue interpretando como un número entero. Y eso es algo que nos va a estar dando mucha lata de arranque. ¿Qué es lo que tendríamos que modificar? No solamente tendríamos que modificar la variable de la división, sino que posteriormente tendremos que modificar también nuestras variables de nuestros números. Que desde arranque, esos números no sean enteros, sino que también, ya sea que sean flotantes o que sean doubles. Que también recuerden que el double me daba la información del... Bueno, en este caso los voy a agregar aquí mismo en flotantes. N1 y N2. Y ya con eso me identifica de arranque que los números son flotantes, es decir, que tienen su parte decimal, por lo tanto, ahora sí ya podrían hacer una división en parte decimal. Lo ejecuto. Y pues ya, le puedo dar los valores. Y ahora sí ya me da la división en puntos decimales. Y entonces esto va a pasar, y son errores muy comunes. Más que errores, son consideraciones que a veces se nos pasa. Se nos pasa que para que podamos obtener una división en puntos decimales o cualquier operación de estas, si aquí yo le hubiera agregado un 10.3, por ejemplo, la suma me lo hubiera seguido dejando en número entero, porque las variables están definidas como números enteros. Afortunadamente ya mis números los puedo yo agregar como números flotantes, es decir, con parte decimal. Y es una lata estar trabajando con eso, la realidad. Pero pues ya, uno se va acostumbrando para, pues dependiendo de lo que uno va a necesitar. Al final de cuentas es que uno se adapta a lo que necesite y ya empezar a tener las soluciones. Pero sí, más o menos. Igual, si yo quisiera que mis sumas me dieran partes decimales, pues le cambio el número, el tipo de variable a las operaciones. Los puedo poner como flotantes, los puedo poner como doubles. O si yo quisiera que fueran cadenas de texto, pues les pondría el string o el char. Pero bueno, es ahí ya les di un primer caso de solución para cuando querramos, en este caso que les mencionaba desde el arranque, que la división nos iba a dar el puro valor entero y no nos iba a dar el valor ¿cómo se llama? De la parte decimal. Entonces, para que nos apareciera la parte decimal, yo necesitaba que tanto los números como la variable de la división fueran flotantes para que me acepten los puntos decimales. Si no, no se iba a poder. Y pues bueno, ese es el primer ejemplo.